La magia de los ángeles es una ciencia oculta que ha sido casi olvidada por la humanidad. Fue durante la Edad Media que dejó de formar parte de las enseñanzas religiosas de la iglesia establecida y aquellos quienes practicaban este tipo de magia fueron perseguidos hasta la muerte. La magia de los ángeles es un arte mediante el cual un ser humano puede controlar a los ángeles, a los demonios o a cualquier espíritu que deseemos. Hubo magos de antaño que practicaban el arte oculto del control espiritual. Quizás el más famoso de ellos es Merlín. No obstante, hubo un momento en el que estas enseñanzas se consideraban peligrosas, demoníacas, paganas y no cristianas. De modo que si un ser humano realizaba algún ritual de magia angelical, los ángeles o entidades así conjurados eran considerados como demonios. Así es que prepárate, porque estoy a punto de decirte cómo es que una persona puede llegar a controlar a todo tipo de espíritus. Sin embargo, antes de avanzar, no olvides lo más importante. Suscríbete y activa la campanita, porque yo soy el documentalista y esto es cómo controlar a un demonio, un ángel o a cualquier espíritu. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La magia angelical. La magia angélica o angelical es un antiguo arte que permite a los seres humanos iniciar el contacto con los ángeles, siempre y cuando el ser humano esté capacitado para ello y sea algo necesario o prudente. Esto a través de rituales, oraciones y prácticas que convocan a los ángeles en la tierra. Aunque la creencia en la magia de los ángeles es compatible con las creencias religiosas, el propósito de esta práctica es muy diferente del propósito de, por ejemplo, las oraciones religiosas. Una persona religiosa tiene una actividad que es la adoración. Es decir, cuando una persona asiste a la iglesia es para adorar a Dios. Y las oraciones que se ofrecen son a menudo humildes. Pero la magia de los ángeles es algo totalmente diferente, porque la magia angelical no se trata de adoración, sino que se trata de control. La idea de controlar a los espíritus puede verse claramente en una historia popular sobre Merlín que data de la Edad Oscura. Según esta historia, Merlín concibió un proyecto para rodear su ciudad natal de Caermarthen con un muro de bronce. Encargó la ejecución de este proyecto a una multitud de espíritus que trabajaban bajo tierra en una caverna vecina. Fue por ese entonces cuando Merlín fue atrapado en su tumba por la Dama del Lago. Mientras tanto, los demonios, trabajando en la caverna y recordando las órdenes de su amo de no suspender sus labores hasta su regreso, continuaron en sus trabajos para siempre. El viajero que pase por allí, si pone el oído a la altura de la boca de la caverna, oirá un ruido espeluznante de cadenas de hierro y calderas de bronce, los fuertes golpes del martillo y el repiqueteo del yunque, entremezclados con los jadeos y gemidos de los obreros. Se dice que esto es suficiente para desquiciar la mente de cualquiera que sea tan valiente o tonto como para escuchar el estruendo.
La magia de los ángeles tal y como la conocemos hoy en día se basa en gran medida en una serie de manuscritos que se copiaron y se volvieron a copiar en los periodos medieval y renacentista. Estos manuscritos, conocidos como grimorios, contenían complejos rituales que se creía que tenían el poder de convocar a los ángeles. Como la magia de los ángeles era contraria a las enseñanzas de la Iglesia, solo unos pocos grimorios de magia angelical fueron publicados. En la mayoría de estos hermosos libros no se menciona el nombre del autor, porque la publicación de rituales de magia angelical era peligrosa para todos los interesados. De modo que los Ángel Magus eran perseguidos y asesinados de la misma manera que ocurría con las brujas. Un Ángel Magus es una persona que practica la magia de los ángeles. Esto es muy diferente de un sacerdote que, por necesidad, está atado a la noción teológica de que algunos ángeles son buenos y otros malos. Un ángel magus o ángel mago tiende a categorizar a los ángeles como útiles y no útiles. Por eso, muchos grimorios incluyen métodos para invocar tanto a los demonios como a sus ángeles. Un mago angelical está más interesado en controlar a los ángeles y obtener un resultado concreto en lugar de respetar la postura ética del ángel en cuestión. Según algunos grimorios, los diferentes ángeles tienen características, poderes y habilidades. Cada uno de los ángeles corresponde a uno de los planetas, a las constelaciones, a los 4 elementos, a diversas partes del mundo e incluso a las horas del día. Utilizando estas listas, un mago angelical puede elegir con gran precisión el tipo y la calidad del ángel con el que debe contactar. Si quieres saber más sobre estas listas, visita mi página oficial www.eldocumentalista.net. En la sección de libros ocultos encontrarás material interesante. Seguimos. Según la tradición, se necesita un mago muy poderoso para controlar a estas entidades. Existe una historia acerca de un ángel magus de la Edad Media, conocido como Sam Dunstan, una figura eclesiástica primitiva asociada a la abadía de Glastonbury, donde se dice que fue enterrado el rey Arturo. Según la historia, Dunstan pasó sus primeros años rodeado de prostitutas y llevando una vida pecaminosa. A pesar de ello, se dice que era una persona de extraordinaria inteligencia y gran ambición, que adquiría rápidamente cualquier talento o arte en el que fijaba su atención. En un momento dado contrajo una peligrosa enfermedad que desconcertó a sus médicos. Cuando estaba al borde de la muerte, se le apareció un ángel que le trajo una medicina que le curó al instante. El futuro santo se levantó de inmediato de su cama, se dirigió a la iglesia más cercana y se mostró agradecido con Dios por haberlo curado. Pero en su camino, tuvo una visión del demonio, rodeado de una jauría de perros negros que intentaba alejarle de la iglesia. Dunstan blandió una vara que tenía en la mano para alejar la visión. Lo interesante de esta historia es que vemos uno de los elementos esenciales de la magia angelical: el uso de una vara o arma para controlar a un espíritu. Esta leyenda, junto con los relatos similares sobre Merlín y otros magos, sugiere que la creencia en la magia de los ángeles no fue erradicada, sino simplemente relegada a un segundo plano. Los dos principios básicos de la magia angélica provienen de dos fuentes: las creencias populares de muchas culturas y la cábala hebrea.
El primer principio básico mantiene la creencia de que los seres humanos pueden controlar a los ángeles mediante el uso de objetos o armas mágicas. Esta creencia se encuentra en casi todo el mundo. Por ejemplo, en el extremo sur de Sudamérica, los patagones solían tratar de disipar el demonio de la viruela, cortando el aire con sus armas y arrojando agua para alejar al temible perseguidor. En América del Norte, los esquimales expulsan el espíritu de cada casa con sus cuchillos, apuñalando viciosamente bajo las literas, las pieles de los ciervos y ordenándole a los demonios que se vayan. Entre los Woyaks, paganos, todas las jóvenes del pueblo se reúnen el último día del año, armadas con palos, cuyas puntas están divididas en 9 partes. Con ellas, golpean cada rincón de la casa y el patio, diciendo: «Expulsamos a Satanás de la aldea». En Australia, los aborígenes ahuyentan a los demonios golpeando el suelo con una cola disecada de canguro. El segundo principio de la magia angelical es la creencia de que ciertas palabras, especialmente los 72 nombres de Dios, tienen el poder de obligar a los ángeles a obedecer la voluntad de un ángel mago. Este principio se basa en la cábala hebrea, que dice que el nombre de un objeto está inextricablemente ligado a ese objeto. Por lo tanto, conocer el verdadero nombre de algo nos da poder sobre él. Esta creencia era tan fuerte que los judíos se negaban a decir o escribir el nombre de Dios. En su lugar, enmascararon este nombre sagrado detrás de un complicado conjunto de símbolos y sustituciones. Se suponía que el verdadero nombre de Dios constaba de 72 letras y era tan poderoso que el mundo sería destruido si alguien lo pronunciaba. Según los ángeles magos, un humano correctamente informado, armado con un arma sagrada y las palabras adecuadas, puede controlar a los ángeles más poderosos del cielo, a los demonios más poderosos del infierno o a cualquier espíritu en la tierra. Sin embargo, la magia angelical es mucho más que esto. La magia angelical es un conjunto de rituales formales que contiene 5 pasos básicos y que, si en verdad quieres convertirte en un mago o maga angelical, tendrás que cumplir al pie de la letra. Número 1. Consagración. El mago construye un templo en el que practicar la ceremonia mágica. En la mayoría de los casos, este consiste en un círculo mágico, marcado con nombres y objetos sagrados. 2. Invocación. El mago ofrece una oración al nivel más alto de la divinidad, elevando su conciencia. 3. Conjuración. El mago utiliza una combinación de nombres divinos, armas mágicas y ofrendas de incienso para hacer aparecer al ángel. 4. Conversación. Una vez que el ángel ha aparecido, el mago describe y registra lo que el ángel hace y dice. 5. Despedida. El ángel magus despide al ángel de la zona o lo pone a realizar una determinada tarea. Estos 5 elementos se encuentran en casi todos los grimorios. Las ceremonias son a menudo complejas y contienen instrucciones exhaustivas, requisitos y condiciones previas, todas las cuales se dice que son esenciales para completar con éxito la invocación angelical. Yo soy el documentalista y esto fue
como controlar a un demonio, un ángel o a cualquier espíritu.